Ecuador ya no está entre los que tienen el mejor servicio de salud de la zona latinoamericana. Lo supera muchos países, inclusive Colombia, y el que está al frente ya no es ni Cuba, sino Costa Rica. Pero el problema de la salud, en el sentido de ofrecer los servicios de salud, la asistencia médica oportuna, el traslado de pacientes, la referencia, la prevención, la vacunación, que han sido problemas fundamentales del Ecuador desde el año 2020, en el que llegó la pandemia, significaron no solamente que el Ecuador tuvo que gastar miles de millones de dólares en vacunas, en pruebas, en la campaña de vacunación, en la vacunación en sí, movilizar el personal. También los costos fueron porque los enfermos tenían necesidad de ser atendidos en salas de emergencia. Tuvieron que multiplicarse las camas UCI, las camas de emergencias, los tanques de oxígeno, etcétera. Y todos estos medicamentos y todos estos recursos eran caros, costosos. Eso realmente le afectó a la economía del Ecuador y a la salud de los ecuatorianos, porque para resolver ese problema, el gobierno de Lenín Moreno abrió una ventana a todos estos avivatos, comenzando por Abdalá Bucaram y su familia, que negociaban con insumos, vacunas, etcétera, con las provisiones que necesitaba el seguro, que necesitaba el Ministerio de Salud, pero además hubieron inclusive asambleístas que negociaron la construcción de hospitales. También fue necesaria traer ambulancias y cosas así que nos hizo caer en cuenta que en el gobierno de Lenín Moreno y hasta la fecha, la salud de los ecuatorianos ha mermado, ha disminuido. Ya en el gobierno de Guillermo Lasso se dio cuenta de que el problema nutricional de los niños era un problema extremadamente serio en Ecuador. Es uno de los países que tiene la mayor cantidad de niños desnutridos, y lo más grave es que muchos de esos niños son menores de 2 años, y en ese periodo se desarrolla el cerebro. Entonces, podemos entender por qué en el Ecuador la generación que ha llegado ahora y que está llegando, de gente de clase media baja, de clase que ha atravesado por esta gran dificultad alimenticia, es gente como se les conoce aquí en la sierra, chunchos, gente que tiene menor desarrollo cerebral. Y al igual que en el tiempo de la colonia, la ciudad de Quito se llenó de chunchos por el problema del hipotiroidismo, el bocio. Y esos eran la mejor gente que había para trabajar, pues. Podían vivir como animalitos en cualquier parte, arriaban el ganado, llevaban la leche, cargaban el agua a las casas, hacían la limpieza y solamente funcionaban como animales que tenían la ventaja sobre los animales que podían entender por lo menos el español. Y esto hizo que la ciudad de Quito y las provincias andinas se llenaran de chunchos en las haciendas y en las ciudades. Hoy, los desnutridos, aquellas personas que además tienen problemas nutricionales de otra índole, porque ahora tenemos el problema de los malnutridos,
aquellos que dependen de comidas hipergrasas, de comidas hipercalóricas. Esta población enorme del Ecuador, que está ahora en el problema de la obesidad, por ejemplo. Esta población vulnerable es la que vota y pone presidentes. Vimos que en el Ecuador habían 1.400.000 discapacitados que fueron los que le pusieron en el poder a un discapacitado llamado Lenín Moreno. Hoy tenemos el problema de que la gente que tiene un alto trastorno psicológico, las jóvenes, estos jóvenes que en el Ecuador han elegido un presidente joven, entre comillas, y estúpidamente han elegido a un presidente que ni siquiera nació en el Ecuador, que ni siquiera ha vivido en el Ecuador, que la mujercita de él va a hacer compras para el hijo en Miami en el avión propio que tienen, porque es el hijo del hombre más rico del Ecuador, del agroexportador más rico del Ecuador, Álvaro Noboa, 5 veces candidato a la presidencia. Y estos jóvenes que votaron en este momento y que nos han llevado al Ecuador a un momento extremadamente crítico y que ahora son parte de los funcionarios públicos de alto rango. Estos jóvenes que pasaron por el problema de la crisis bancaria del año 1999, por la crisis y la fractura familiar que se produjo con la primera gran ola migratoria debido a la dolarización y a la crisis bancaria que vino subsecuentemente con la dolarización y con la caída del precio del petróleo, luego la pandemia de la epidemia de la mancha blanca en las camaroneras, cuando ya Ecuador era el primer exportador mundial de camarón, y este robo que hicieron los banqueros de los depósitos que la gente tenía en esos bancos, a los que los captaban con intereses de 130%, llegaron a tener intereses de 300%. La gente vendía su casa, vendía todo lo que podía para poder tener dinero en el banco, porque se decía, los banqueros que eran dueños de los medios de comunicación en ese momento, le hicieron creer al pueblo ecuatoriano que si ponían el dinero en el banco tendrían una pensión, un salario sin trabajar. Y así nos engañaron. Estos jóvenes que vivieron la fractura de sus familias porque el padre se iba a España o la madre se iba a España, a Estados Unidos o a Italia, y aquí quedaban con los abuelos, y que se hicieron adictos al internet, porque si no es por el internet, la relación familiar todavía era más débil. Y ellos recibían acá el dinero, que tenían que gastarlo en educación y lo terminaban gastando en los internet donde tenían videojuegos. Y gran parte de ellos también gastaron las remesas que recibían en el consumo de drogas. Se hicieron narcoconsumidores o alcohólicos. Tuvimos la generación esta de millennial en el Ecuador. Es una generación de hijos de familias fracturadas,
alcohólicos y drogadictos, gran parte de ellos. Esta generación es la que ahora asume el gobierno del país. Y desde el año 2020, que estamos viviendo la pandemia, y estamos viviendo una nueva generación de niños que vienen desde la época del 2015 más o menos. Estos niños que en el 2020 ya tienen 5 años y ahora tienen 8, y que entran a las escuelas, y aquellos que antes, que con Correa empezaron en el año 2006 y que ahora ya tienen 18 años, ¿no? Al 2006, al 2016, 10 años, y al 2023, 17 años, 18 años, que son los que votan. Esta generación de niños que son ahora los que votan, los que ponen elecciones, y la mayor parte de sicarios, la mayor parte de ladronzuelos, de pilluelos, de extorsionadores, nos hacen ver que la situación ha sido grave. Pero dentro de este proceso de cómo afecta la pandemia, cómo afecta el gobierno en la conducta psicológica de los ecuatorianos, lo peor que hemos recibido, lo más grave que ha sucedido, es que sabemos que en el Ecuador vivir es casi imposible, vivir en paz, tener trabajo, tener ingresos económicos, es imposible. Entonces, los ecuatorianos migran y crean una ola migratoria que ahora, junto con los venezolanos y los colombianos, es la mayor ola migratoria que está cruzando por el Río Grande a Estados Unidos. Y esta ola migratoria increíble, extraordinaria, que inclusive se juegan la vida cruzándose el tapón del Darién, cruzándose Centroamérica y México, donde las mafias, los carteles, los narcos, los polleros, todos los explotan, los abusan, las violan. Bueno, y finalmente luego cruzan el muro y tienen que caminar por el desierto, donde son cazados como animales, donde tienen que pasar hambre, sed y morirse en el trayecto. Esta gente que llegó a tener esta obsesión es la forma como la pandemia y los malos gobiernos de Guillermo Lasso y Lenín Moreno han afectado a la conducta psicológica de los ecuatorianos. Se nos hace imposible a los ecuatorianos saber que ya desde que nacemos tenemos que pagar $4,800 por la deuda externa que finalmente nos la dejaron estos gobiernos y que nadie sabe en qué diablos fue a parar ese dinero. Y que nos lo compran a través de impuestos, que nos lo cobran a través de servicios públicos, que nos lo cobran a través de la corrupción burocrática. Y finalmente, algo que nadie, por ninguna razón, por ningún motivo podía ser soportable, era que cualquier mozuelo, cualquier hijo de pu y cualquier hijo de pa podría llegar a pedirnos dinero para poder trabajar, para poder lustrar los zapatos, para poder vender un jugo de naranja en Esmeraldas.
para poder dar clases, para poder ser médico en un hospital del Estado, para poder ser profesor de un colegio. Los mismos estudiantes van a extorsionar a los profesores. ¡Qué increíble impacto psicológico tuvo la pandemia! Esa mascarilla que todos usábamos, lo que permitió es que todos los ecuatorianos nos pareciéramos bandidos y finalmente no podíamos diferenciar entre el bandido y el que no es bandido porque todos teníamos mascarilla. Y entonces las mascarillas hasta el día de hoy son utilizadas por los bandidos para ir a entregar los sobornos, para ir a robar en la esquina, para ir llevando cocaína, para meter lo que sea. ¿Qué impacto psicológico tuvo la pandemia y la mascarilla? ¿Qué impacto psicológico tuvo el distanciamiento social? Eso de que pases en la casa con el internet y que mientras estabas recibiendo clases no tienes ningún problema en entrar a la página porno, ir a visitar aquí alguna página de delincuentes, de pillos, de estos, que se popularizó la extorsión sexual por internet, en que los enamorados les pedían a las chicas que les manden fotos desnudas y después decían, si no haces lo que yo te digo, publico tus fotos. Bueno, fue una demencia. Y esto nos ha afectado psicológicamente y gravemente a los ecuatorianos. Pero no solamente que hemos tenido un impacto médico en la salud física, porque estuvimos 2 años encerrados en la casa sin poder salir, sin hacer ejercicio, comiendo, pero además los medios de comunicación y las escuelas y los policías y los militares, todos nos hicieron sentir inseguridad. Los medios de comunicación nos mantienen y nos siguen manteniendo informados de cualquier delito que se comete en este país, como nunca, y en tiempo real, y con fotos y con videos. Pero a la vez está la impunidad. Y esa información se convirtió en el gran negocio de los canales de televisión, el noticiero. Los noticieros venden porque tienen crónica roja. La crónica roja vende más que cualquier otra cosa. Las noticias deportivas, las noticias de crónica roja son las únicas que hacen rentable, las que pagan, porque en esos noticieros la publicidad abunda, porque claro, todo el mundo está viendo la noticia e inclusive la presentadora de la noticia sale diciendo propaganda y el narrador de fútbol también sale diciendo propaganda. Y entonces la espectacularidad se convirtió en la droga de los ecuatorianos. Y esta espectacularidad se fundamenta en sembrar día tras día, hora tras hora, el miedo. El miedo es lo que está vendiendo y nos hemos vuelto unos cobardes. Le tenemos miedo a todo, desde la comida que comemos hasta el vecino que vive a la vuelta de la esquina o el pobre mendigo que está en la calle. Al mendigo le tenemos miedo. ¿Qué hemos llegado a hacer? Este es el impacto psicológico que estamos viviendo. Y a este impacto psicológico ahora se nos viene el impacto ecológico. ¿Y cómo sabemos que estamos ya comenzando a sufrir el impacto ecológico?
porque no tenemos electricidad. Nos quitan la luz. Las centrales hidroeléctricas no abastecen. Y resulta que la electricidad ahora, al parecer, es tan importante, si no es más, que el combustible, inclusive que el gas de la casa. Sin electricidad no hay internet, no hay cómo cargar el celular, no funciona la refrigeradora. Y si no se funciona la refrigeradora, ¿cómo conservamos la comida? Sin electricidad. Las calles están a oscuras. Sentimos pánico de sacar la cabeza. La casa está a oscuras. No tenemos electricidad, no tenemos luz. ¿Se da cuenta? Y esto multiplica el miedo. Ya se nos vienen las inundaciones, las lluvias que produce el fenómeno del Niño. Pero mientras en una parte del país se producen lluvias, en la otra se producen sequías. Y resulta que las sequías son peor que las lluvias, porque ya vemos, afecta la electricidad, pero además los animales no tienen que comer, no tienen que beber, hay que vender urgentemente el ganado. Estamos fregados. Y esta es la terrible situación en la que nos encontramos. Una situación dramática. Y nos hace personas indefensas. Somos indefensos ante la corrupción política. Somos indefensos ante la violencia, el narcotráfico, el abuso de autoridad. Somos indefensos ante la naturaleza. Y esto es la razón por la cual los ecuatorianos dicen: el Ecuador ya no es un país donde quiero que vivan mis hijos. Por favor, ¿a qué horas me los saco, me los llevo? Y antes de que nazca ya se los están llevando. Y cuando llegan al muro de Trump, no se sabe cómo, pero se suben por encima y desde allá los arrojan al otro lado. Y los niños, por primera vez, migran de forma masiva de Ecuador. Increíble. La migración juvenil e infantil es tan dramática como fue la migración de mujeres en el año 2000. Muchas gracias.